todo el equipo de Radiovisión Manabí. Buenos días, un cordial saludo para todos los televidentes y radioescuchas de prestigioso medio de comunicación. Gracias por la gentil invitación. En base a la pregunta que usted acaba de formularme, es necesario manifestar lo siguiente. Indudablemente que la detención o recaptura de Fito y el traslado hacia los Estados Unidos de esta extradición, pues genera una expectativa bastante interesante nacionalmente e internacionalmente, pero también genera expectativas de represalias internas en el país. Permítame hacer un análisis sobre las repercusiones nacionales primero. Eh, Esto va a generar una escalada de violencia en represalias que podrían desatar asesinatos, enfrentamientos entre diferentes organizaciones, como ya, con lo que ya pasó en Manta, cerca de 14 personas fueron asesinadas en un evento ahí en Manta. Otro pasó en Playas, otro en el sector de Rocafuerte, si no estoy mal, Puerto Viejo también, Quevedo. En definitiva, esto se ha ido extendiendo con acciones de violencia selectiva entre las organizaciones delictivas. ¿Por qué? Porque eh, diferentes organizaciones que operan en el litoral ecuatoriano ven posiblemente en su análisis que existe una debilidad operativa al encontrarse ya una organización, en este caso los choneros, sin la cabeza de su líder, que ha sido extraditado, quien está completamente incomunicado allá en los Estados Unidos. Pero no están observando la totalidad del entorno. Lo que tenemos allá, lo que tenemos más bien dicho en el país, no son bandas comunes, no son megabandas, son microestados, perdón, microcarteles o carteles de primera generación. O sea, hay un ascenso progresivo de estas organizaciones y en el país tenemos tres: choneros, lobos, tiguerones. Cada uno de ellos pues ha ido creciendo y ya no solo tiene una influencia territorial, sino también una influencia internacional. Algunas de estas organizaciones operan en Colombia y otras en Perú y algunas de ellas también están operando en Chile. Entonces, hay una reconfiguración de estas estructuras, lo que va a generar una reconfiguración del poder criminal, especialmente en esta organización. Rápidamente se van a tener que reestructurar las diferentes bandas o organizaciones que dependen de los choneros y va a salir un nuevo líder. O sea, la caída de Fito, la entrega, la extradición, no elimina a esta organización. Más bien lo que está haciendo es, pues, depurando internamente otros nuevos liderazgos que van a tomar el control de la organización. Y eso va a pasar rápidamente. ¿Por qué? Porque ellos tienen que haber analizado y darse cuenta de que el no tener un líder, sea de cualquiera de las organizaciones que dependen de los choneros, fuerte, pues los pone en una posición de debilidad ante el resto. Y eso pues puede generar a su vez mayores enfrentamientos y que estas organizaciones quieran tomar los espacios territoriales que ya fueron conquistados y mantenidos por los choneros desde hace mucho tiempo atrás. Coronel, es decir Eh, que no cambia la situación, sino más bien sacarlo del país podría ser que se desarma el grupo o lo vuelve más peligroso porque ya no hay una imagen visible de quién comanda o quién lidera este grupo de delincuencia organizada. es correcto. La salida de Fito, pues, abre la posibilidad de que se abran varias cabezas y que esas cabezas, pues, comiencen nuevamente a tener un repunte operacional delictivo, no solo a nivel de las provincias del litoral ecuatoriano, sino a nivel de todo el contexto nacional. Pero esa es una parte, porque estamos analizando el aspecto de lo que pasa en las ciudades como Manta, hemos visto cómo puede pasar en Machala, cómo puede pasar también en el sector de Guayaquil, en Durán, en Esmeraldas, ciudades en donde estas organizaciones tienen un poder bastante fuerte. Entonces, ahí va a haber enfrentamientos indudablemente. Pero hay otro aspecto que también se tiene que considerar y es el siguiente. Va a haber una reacción en el sistema penitenciario, porque recuerden ustedes que estas organizaciones tienen pabellones controlados y esos pabellones controlados, pues, son básicamente ejércitos pequeños de estas estructuras delictivas
que cualquier momento, pues, ante una orden desde el exterior, pueden activarse y pueden tomar represalias también internamente. Por lo tanto, el Estado debe estar preparado para este tipo de situaciones que se pueden presentar, especialmente en Guayaquil. Hay un impacto indudablemente político, simbólico, del gobierno del presidente Daniel Noboa, porque él está al momento generando un capital político con esta situación de la captura y extradición de Fito en tiempo récord. Pero, pero, también se expone como blanco de represalias del crimen organizado transnacional. No es que el Estado o el gobierno pues capturó a Fito, mandó a Fito al exterior y aquí no ha pasado nada y estamos ganando la lucha contra el crimen organizado. Están equivocados. No es así. Esta organización, una vez que se reconfigure en el poder interno de la organización, va a tomar represalias contra pues las estructuras gubernamentales, va a tomar represalias contra diferentes actores y también represalias contra organizaciones delictivas, como ya está sucediendo en algunas partes del país. Esto genera que va a haber un coletazo delictivo hacia el Estado. La organización Choneros, que está al momento debilitada, va a tener que mandar mensajes puntuales al gobierno y decirle, señores, no estamos derrotados, lo que estamos solo es cambiando de liderazgos. Y segunda cosa, para las otras organizaciones delictivas, indicarles que esos liderazgos nuevos van a ser mucho más violentos que los liderazgos que tenía Fito y su estructura, porque necesitan consolidarse y para consolidarse con estas organizaciones se tiene que ser mucho más violento que las anteriores. Eso en el contexto nacional. O sea, el escenario para el país durante este 2025, 2026, 2027 no va a ser de tranquilidad, va a ser de una escalada de violencia sin precedentes en el escenario nacional. Y es lo que Eso, estamos viviendo, coronel, acá en la provincia de Manabí, específicamente en los cantones entre Manta, Montecristi, Jaramijó, incluso Puerto Viejo, existe mucha incertidumbre ciudadana. Ayer circulaban videos donde la ciudadanía reportaba que eran las 8 y que iban a ser las 9 de la noche y en el sector como por ejemplo el Guavito ya no habían personas porque ya habían sido amenazadas de que si le veían en las calles iban a atentar. Ahí viene una situación bien compleja y tengo dos preguntas. Por ejemplo, hace poco se reportó de que capturaron a 4 personas, pero dentro de estos ellos utilizaban métodos que favorecen a la economía criminal, generando extorsiones, y lo hacían desde quienes operaban esta situación, la hacían desde la cárcel. Ahora entiendo lo que usted explica de que hay pabellones de mando donde ya se planifican los secuestros y extorsiones y que esto sigue a la deriva. Y esta situación, ¿cómo puede mejorar? ¿Por qué? Porque el Estado está generando constantemente intervenciones en las diferentes cárceles del país, pero siguen encontrando celulares, droga, dinero, objetos prohibidos. Y la segunda pregunta es lo que se vive en el territorio ecuatoriano. También se habla de que fue asesinado uno de los líderes del grupo de delincuencia organizada, los Lobos. Entonces, no se sabe si lo que vivimos aquí en Manta, en Puerto Viejo, por ejemplo, con la pirotecnia, sea una lucha por el poder o por lograr capturar estas redes o estos grupos de que están sin un líder. a ver, lo que estamos viendo en el sector de la provincia de Manabí es una lucha entre organizaciones delictivas por control territorial. A cada una de ellas les interesa copar espacios que han sido ya conquistados por otra organización. Eso es una dinámica que se presenta todo el tiempo. Todo el tiempo se da esto, pero con la salida de Fito hacia el exterior, esto se agudiza y pues las organizaciones delictivas pues tratan en todo pues, de contener a las otras y se van a dar este tipo de enfrentamientos como lo que estamos viendo en el sector de la provincia de Manabí, en la provincia de Guayas, en la provincia de Esmeraldas, y esto va a extenderse a nivel nacional. Esto es sumamente grave, pero esas repercusiones nacionales son una parte nada más. Ahora vienen las repercusiones internacionales. Si usted me permite analizarlas, primero, hay una, Fito tiene una estrategia
sumamente inteligente e importante. ¿Por qué digo esto? Porque cuando el Estado lo recaptura y luego lo quiere extraditar y lo llevan donde un juez de la corte en Ecuador y le dicen, señor, usted va a ser extraditado al exterior para que sea juzgado por sus delitos en Estados Unidos. ¿Qué dice Fito? Sí, señores, yo quiero ser extraditado. ¿Por qué dice Fito que quiere ser extraditado? Porque su abogado defensor en Estados Unidos le aconseja que acepte la extradición porque es un atenuante positivo. Va a ir Fito a las Cortes Federales en Nueva York y lo primero que va a decir, señores, el abogado es, sí, mi cliente se ha presentado voluntariamente. Él aceptó venir a que sea juzgado aquí en los Estados Unidos para enfrentar a la justicia norteamericana. Hasta ahí la primera parte, importantísima. Segunda parte, cuando Fito es llevado ante el juez en Nueva York y le pregunta al juez, señor Fito, ¿usted se declara culpable o inocente? ¿Qué responde Fito? Lo que responde es, señor, yo soy inocente de los cargos que usted me acusa. ¿Y qué dice el abogado posteriormente a esto en una rueda de prensa? No hay al momento un caso sólido contra Fito en los Estados Unidos. ¿Por qué no hay? Porque Fito lo que va a decir es, señor, demuéstreme que yo estuve trasladando droga hacia los Estados Unidos. Tendrá que demostrarlo. La otra, demuéstreme que yo llevé armas hacia los Estados Unidos. Veo difícil esa situación, pero ahí están los juicios que tiene el señor. Y uno son 7 más o menos, 6 o 7. Entonces, la defensa de Fito va a comenzar a esgrimir un sinnúmero de recursos para ir demostrando de que lo que le está diciendo el juez, pues no es tan veraz ni es un caso tan sólido como nos imaginamos nosotros. Eso por un lado, en la parte judicial del señor Fito. Por otro lado, se abre una posibilidad importante porque lo primero que va a decirle el juez a Fito es, usted se acoge a una colaboración efectiva y estoy más que seguro que Fito le va a decir, sí, señor, yo me acojo a una colaboración efectiva. Eso va a reducir su pena. Interesante también ese punto. Pero eso genera otra cosa importante. La otra cosa importante es que al comenzar a hablar, Fito, sobre los nexos, las conexiones, tanto internacionales como en el Ecuador, colaboraciones en el Ecuador con quienes, con organizaciones políticas, con organizaciones de la fuerza pública, con jueces, con fiscales, con periodistas, con empresarios, y puedo seguir enumerando una cantidad de personas más, pues eso va a facilitar que la justicia norteamericana también los incluya dentro de estos procesos. Ahora, lo que vamos a ver en los próximos días es que mientras Fito sigue hablando, vamos a ver cómo comienza una migración clandestina de ciertos funcionarios políticos, militares, policías, jueces, fiscales, y de todo que tenían relación con Fito y con la organización, que van a comenzar a salir del país. Algunos con pretexto de que van a dictar un curso, otros que van de vacaciones, otros que están enfermos, diferentes pretextos, pero van a salir del país porque ellos piensan, equivocadamente por supuesto, de que la justicia ecuatoriana pues tiene los brazos bien pequeñitos, no alcanza ni hasta la frontera llega la justicia ecuatoriana a tomar captura de estas personas. La mayoría se les va. Pero otra cosa diferente, distinguidos amigos, es la justicia norteamericana. La justicia norteamericana tiene los brazos muy, muy, muy largos a nivel global. Y cualquier momento estas personas pueden caer y ser trasladados porque están ya inmersos dentro de un proceso federal en Estados Unidos. Eso por un lado.
Por otro lado, Coronel, ese análisis es tan valioso y pone en evidencia de que actualmente, o sea, esto ya sería una alerta para las autoridades nacionales de estar atentos a quienes salen del país para evitar estas fugas. es correcto. Eso es una alerta importante para el país que esté atento, porque Fito va a comenzar a hablar. Segundo aspecto importante, va a haber un mayor involucramiento de Estados Unidos en la seguridad regional. En esta geopolítica del crimen, pues la presencia de Estados Unidos como un actor importante en esta dinámica regional de inseguridad es fundamental y bien valiosa. Sí, es correcto, pero también hay otro problema con esa dependencia directa de los Estados Unidos, porque al enlazarse Ecuador con los de Estados Unidos en una cooperación tan importante como esta que es la lucha contra el crimen organizado, también Ecuador se pone un grillete indirectamente. Porque Estados Unidos, recuerden ustedes, que no es que no tenga enemigos, tiene un sinnúmero de enemigos. Y la mayoría de ellos, algunos de crimen organizado internacional, pero la mayoría de ellos también de organizaciones de terrorismo internacional. Y el terrorista internacional observa cuáles son los amigos o cuáles son los aliados para poder afectar a esos aliados también. Y Ecuador podría entrar también como objetivo de estas organizaciones de terrorismo internacional. En conclusión, señores, las organizaciones criminales considerarán a Ecuador en este contexto internacional como un territorio hostil por colaborar con los Estados Unidos, y eso puede desencadenar acciones contra nuestro país. La extradición de Fito puede ser considerada o interpretada como una victoria táctica del Estado ecuatoriano, pero también abre una posibilidad y una altísima posibilidad de una fragilidad interna, intención de exabruptos de inseguridad que se van a presentar directamente al interior de nuestro país por las represalias que puede tener esta acción con la organización delictiva. Coronel, es sorprendente este nivel de análisis que usted nos está proporcionando porque hay muchas alertas en sus expresiones. Ahora, ¿cuál sería el riesgo de que, por ejemplo, o qué tan blindado está el sistema de justicia ecuatoriano ante la presión de las mafias y que podrían también ser expuestas ante las declaraciones de este cabecilla? O sea, ¿cuál es el nivel de la situación a la que estamos enfrentando los ecuatorianos? Porque el miedo está en las calles, la zozobra, el no saber qué hacer existe. ¿Y hacia dónde debemos dirigirnos es la pregunta? Bueno, el problema es que en este país existe una penetración importante del crimen organizado que las diferentes autoridades no se dan cuenta o no quieren darse cuenta. Hay 5 niveles de penetración del crimen organizado que viene desde mucho tiempo atrás, no de este año ni en este gobierno, viene desde mucho tiempo atrás. Una es la penetración del estamento gubernamental a través de las campañas políticas. Ahí el crimen organizado invierte para comprar la conciencia de malos ecuatorianos y pues pedirles favores posteriormente. No le van a pedir favor al asambleísta, al alcalde, al presidente, a lo que sea con que colaboraron directamente, que lleve droga. No, no, eso no es el punto. Lo que le van a pedir son favores para lavar el dinero. Entonces, deme un contrato, yo quiero hacer una carretera, quiero hacer esto, y ahí se lava el dinero. Al crimen organizado le interesa lavar el dinero, no que le den llevando la droga. Para eso tiene especialistas para esa situación. Ese es el un punto. El otro nivel de penetración, indudablemente, es el de los estamentos de seguridad. Por eso usted ve policías, militares, aduaneros y un sinnúmero de organismos más de seguridad, pues, que trabajan directa o indirectamente para el crimen organizado. Ve policías trasladando droga, militares custodiando o exmilitares custodiando a personal de organizaciones delictivas, etcétera, etcétera. Entonces hay una penetración permanente. El tercer nivel de penetración es de los operadores de justicia, donde jueces y fiscales todos los días se levantan y en vez de izar la bandera nacional, izan la bandera de la impunidad. El cuarto elemento es la penetración del sistema financiero nacional. Ahí se lava dinero por todo lado.
es una lavadora nacional de dinero del crimen organizado. Y gran parte de ese crimen, de esos dineros del crimen organizado sostienen la economía nacional, señores, igual que pasaba en Colombia. El otro elemento es la penetración del estamento social. Es el último, no menos importante, pero yo creo que trascendental, porque por eso es que se crean santuarios y por eso existe gobernanza criminal y por eso al momento ya tenemos en el país microestados delictivos. Es porque las organizaciones van copando los espacios que el Estado va cediendo. En otras palabras, hay zonas en el país, voy a poner ejemplos, hay en el sector de Durán, en el sector de Manta mismo, algunos sectores donde estas organizaciones tienen controlado, donde el Estado no entra, donde el Estado no llega. Y no me refiero a que el Estado llegue con fuerzas militares o policiales, no, el Estado no llega con servicios, porque la principal forma de combatir al crimen organizado no está en el pie de fuerza, señores. Esa es una parte de coerción, sí, de represión, sí, pero eso no es todo. Lo importante está en acciones, en políticas públicas de seguridad hacia la sociedad. ¿Qué quiero decir con esto? Mejorar la salud, mejorar la educación, mejorar los servicios básicos, mejorar las condiciones de vida, mejorar el empleo de la gente, dar nuevas oportunidades para que la juventud pueda trabajar y pueda desarrollarse. Eso no lo hace el gobierno. Y ese es el punto principal para cambiar este escenario que vivimos nosotros en una proyección de un Estado que camina a tumbos y rápidamente hacia lo que es un narcoestado o un Estado fallido. Coronel, usted evidencia y me respondió la pregunta porque yo le iba a consultar a pesar de los esfuerzos del gobierno nacional, porque en este último fin de semana trasladaron casi 2.000 militares a Manabí con el propósito de mitigar los hechos de violencia, pero está clara ya la respuesta de que no es un tema de reacción, sino más bien ir más allá, es un tema de la estructura social en la que estamos, es el déficit del sistema de gubernamental en cada uno de los barrios que son bastante deprimidos. Vemos incluso de que actualmente hasta en los jóvenes, en los niños, ya es una moda y ya es parte de su diario vivir pertenecer a un grupo de delincuencia organizada. O sea, para ellos eso lo ven como máximo. Hace poco con el tema de la pirotecnia que se salió después de la muerte de un GDO aquí en la ciudad de Manta, salieron varios videos donde se veían niños que celebraban esto, niños, estamos hablando de que no pasaban de los 11 años y esto genera preocupación, genera hasta decepción. Muchos decimos, creo que es hora de irnos del país y soy una de esas personas porque no sabemos hacia dónde vamos a llegar o hacia dónde nos estamos dirigiendo como sociedad. Yo creo que uno de los principales, eh, o una de las principales, perdón, repercusiones del crimen organizado en la sociedad ecuatoriana es lamentablemente el reclutamiento de menores. Es sumamente grave porque de la cifra que dio el presidente de la República al inicio de este conflicto armado interno, que eran cerca de 25.000 las organizaciones, los miembros de las organizaciones delictivas en todo el país, pues de esos 25.000, cerca de 12.000 personas son menores de edad. Y eso es sumamente grave y nos ha posicionado a Ecuador como uno de los países de reclutamiento de menores más importantes de América Latina. Eso no es un mérito, ese es un demérito para nuestra sociedad, porque desde los mismos colegios se comienza a comprar la conciencia de los muchachos, de los niños, niños de 9, 10, 11 años, que nunca en su vida, especialmente en áreas deprimidas, que nunca en su vida han tenido un billete de $20 en sus manitos, pues estas organizaciones les ofrecen $500, por citar una cantidad que es pequeña. Algunos otros analistas dicen que es mucho más, solo por estar de campaneros
o de águilas o de vigías, como quieran llamarlo. ¿Qué es lo que hace el muchacho? Le dicen, deja de estar estudiando, no, ya pasas del tiempo. Ven acá, verás. Aquí te voy a dar un celular. Aquí ponte a jugar la pelota con otros amigos o canicas, lo que quieras, de aquí a la entrada del santuario. Y lo que tienes que hacer es solo avisarme si viene la policía o si viene gente extraña y comienza a preguntar por ahí. Llámame, nada más. Y le pagan $500. Con esos $500, el papá, la mamá, le dicen al muchacho, a ver, presta esa plata para acá, toma tus $50, ya tienes para tus cosas. Y se arma una economía ilegal de supervivencia, en la cual se involucran directamente también las familias. Lamentablemente, eso es lo que pasa. Pero esos niños, con el pasar de los tiempos, se van convirtiendo en y seleccionándose para otras actividades. Para los que van a ser, van mensajeros, van a entregar cierta cantidad de informaciones o volantes indicando que tienen que pagar la extorsión. Otros pues van acompañando para ser también parte de las extorsiones. Otros son parte de los que se enfrentan con las otras organizaciones delictivas en primera línea generalmente. Otros son seleccionados para escuelas de sicarios y esta vorágine de descomposición social sigue incrementándose. Es lamentable, pero es una realidad. Y en eso, pues, no hemos hecho mucho como sociedad. Nos hacemos de la vista gorda, regresamos a ver para otro lugar y no nos interesa lo que pase con esa juventud nuestra. El Estado también. El Estado tampoco para mucha bola, discúlpeme el término, hacia estos problemas, ni tampoco para mucha importancia en lo que es el tráfico de personas o tráfico de órganos, que según algunas autoridades aquí no existe en el país. Sería el primer país en el mundo que no exista este tipo de delitos. Existen. Otra cosa es que no queramos verlos. Eso es sumamente lamentable, pero es una realidad de lo que estamos viviendo. Entonces, tenemos que acoplar políticas públicas orientadas a solucionar esos problemas que están ahí. Y en eso el gobierno tiene que tener otra visión. Todos los gobiernos, no solo este gobierno, todos los gobiernos tienen que tener otra visión, otra perspectiva de la realidad. Porque si creen que van a lograr el éxito colocando en diferentes funciones a sus allegados políticos, a sus coidearios, a sus cuotas políticas, a sus amigos. Así no se gobierna un país, señores. El país tiene 18 millones de ecuatorianos. Si ha de haber un hito siquiera que sepa cómo manejar y cómo sacarnos en los diferentes ministerios de este problema. Eso hay que seleccionar, los mejores cuadros nacionales para poderlos proyectar a la solución de los problemas que tiene el país. Solo les recuerdo una cosa, a nivel mundial no hay un solo país en el contexto global que pueda decirnos, eliminado yo como país al crimen organizado. No hay uno. Ahí sobrevive la yakuza japonesa, la tríada china, la mafia brava rusa, la andrangueta, la albanesa, la nigeriana, mafias. Tenemos en Latinoamérica mafias que están desde mucho tiempo atrás. La protomafia, primer comando de la capital, la protomafia comando Bermelo con una alianza de los comandos de la familia del norte, carteles mexicanos, Sinaloa, Jalisco Nueva Generación, Cartel Juárez, en Colombia, el Clan del Golfo, en Ecuador, 22, creo que ya superamos las 22 que dijo el presidente, ahora estamos por 35 organizaciones delictivas. Entonces, eso no se ha, perdón, eso no se termina. Lo que se hace básicamente es tratar de contener su accionar, pero eliminar el crimen organizado, ni Estados Unidos, ni Rusia, ni China han podido. Potencias mundiales. Nosotros, con la capacidad económica que tenemos, la tecnología que tenemos,
pues lo que tratamos de hacer es solo una pequeña pincelada de seguridad ante un cuadro devastador que es lo que pasa en nuestro país. Coronel, yo quiero agradecerle por cuestiones de tiempo. Hemos llegado a la parte final de esta entrevista, pero quedamos con muchas más preguntas. Usted mencionaba varios países que son potencias. Acá también surgía la pregunta de qué pasa en El Salvador, sí, porque El Salvador se lo está poniendo como un referente en el ámbito de la seguridad. Pero entendemos de que es muy complejo y que nos tomaría muchas entrevistas seguir abordando y seguir analizando. Es por ello que yo quiero agradecerle y sobre todo decirle que vamos a seguir tocando sus puertas para seguir hablando de este tema, porque lo que se está viviendo en el país es histórico, es inédito, es sin precedentes. No vemos una luz al final del túnel, entramos en procesos de desesperación, no sabemos qué hacer. Sin embargo, hay que ir reflexionando, porque estoy segura de que estos espacios sí llegan a las máximas autoridades del gobierno, sí llegan, por ejemplo, al presidente, este tipo de declaraciones y sugerencias y estas alertas que se generan en los espacios de entrevistas. Muchísimas gracias a ustedes por la gentil invitación, siempre a las órdenes. Buen día con todos. Muchísimas gracias. 8 de la mañana con 34 minutos, ahí escuchábamos al coronel Mario Pazmiño, él fue parte del directorio de inteligencia del Ejército, es una persona muy reconocida, le respetamos mucho como medio de comunicación, es una mente brillante para analizar lo que está sucediendo en el sentido del crimen organizado del país. Hemos llegado ya a la parte final de este espacio de noticias, decirle que sigan con nosotros atentos en las redes sociales. En menos de una hora se va a dar una importante rueda de prensa en la Policía Nacional, donde se va a ampliar el desarrollo de la incautación de 1 tonelada de droga en San Lorenzo, aquí en la ciudad de Manta, provincia de Manabí, donde nosotros vamos a estar ampliando esta información. Y asimismo, porque ya viene Visión al Deporte. Un saludo especial a nuestros compañeros de deporte, tienen muchísima información y, por cierto, felicidades por toda esa cobertura en el Ironman, estuvo excelente. Me siento muy orgullosa, hacen un gran trabajo. Linda mañana, señores, muchísimas gracias por estar aquí en Radio Visión 650 AM. Radio Visión.